Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica. En Línea 1. Muy buenos días, ¿cómo están todas, todos? Viene el ciclón, prepárense. Ponle color, Figueroa. ¿Te acuerdas que no me refiero a usted? ¿Qué? No. Es yo... que viene un fenómeno No. meteorológico. Dentro de todos los epítetos que me han dicho ciclón, aún no. A menos que tú lo inaugures, querido Alejandro. Muy buenos días, feliz miércoles. No, sí fue una coincidencia porque Sí. quería hablar del ciclón Sí. que viene. Ah, una coincidencia, mira Claro. tú. Ya estamos en Línea 1, pongámonos, ordenémonos. Línea 1, Radio USACH 94.5, Canal 50.2 de la televisión digital abierta, diario usach.cl, Santiago TV 50.1, Zapping 173, Mundo 522 y todas las redes sociales. Y a propósito del tiempo. Sí, pues veamos la temperatura para esta jornada. Alejandro Guillén, muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo descansó? ¿Todo bien? Sí. ¿Sí? Ya, yo también Pero estoy muy amanecí bien. contaminado por esta energía que traen los ciclones. ¿Por qué energía? Sí, finalmente? no, sí es energía. Ya vamos a hablar, de hecho nuestro invitado ya está acá en el estudio, por eso también tu entusiasmo particular de esta jornada. Miércoles, ya 23 de julio, no está tan fría esta mañana. Yo de hecho siento mucho calor en este estudio, pero afuera 6,2 grados, lo que debiese, y luego nuestro experto nos va a confirmar si es así o no, bajar un poquito cuando ya se produce el amanecer. Y la máxima, solo 17 grados para esta jornada de mitad de semana, día bisagra. Para mañana jueves 24, según consigna la Dirección Meteorológica de Chile, podríamos alcanzar los 18 grados ambos días. Hoy y mañana, nubosidad parcial durante la mañana y en la tarde ya sale el sol. Y el viernes 25, 16 la máxima, pero no se ve lluvia acá, ni siquiera una gotita al menos de llovizna, pero sí va a estar con nubosidad, o sea, cerrado, pero vamos a preguntarle al experto que ya vamos a presentar. Dicho eso, veamos la restricción, querido Alejandro. Sí, si usted tiene sello verde pero antiguo, 0 y 1. Si usted no tiene sello verde, 0, 1, 2 y 3. Y antes de la pregunta del día, que ya está alojada en @Santiago TV, @Radio USACH, veamos lo que sucede en las calles. A ver, hace 3 minutos señalan que hay desvío por feria en Avenida Observatorio con Avenida Padre Hurtado, en la Municipalidad del Bosque. Y ahí hay unas calles donde tú puedes ver ahí, sobre todo con recorrido de las micros, para que estés muy atento. Y también en Maipú, tránsito lento en Vespucio Norte al Poniente, entre el Descanso y la Travesía, debido a flujo vehicular aumentado. La situación se registra en vía expresa y local. Por último, con esto termino, tránsito lento en ruta 5 al norte. Como que si no está muy cerca nuestro, como que de repente uno se pierde, ¿no? Con los puntos que están con congestión. Pero mucha gente nos escucha la 94.5 en el auto. Y ruta 5 al norte, te decía, entre Salvador Allende, ex Salesiano, y Alameda, hay mucho taco, así que hay un flujo ahí vehicular aumentado. Considerar tiempo extra en el desplazamiento. Dicho eso, vamos con la pregunta del día. Ayer se efectuó el primer cara a cara entre los presidenciables en Frutillar, convocado por los empresarios del salmón. Y varias cosas llamaron la atención, entre otras que Evelyn Matei evitó la confrontación con los otros dos candidatos. No usó su derecho a réplica, casi nadie. Además. Sí. Entonces, muchos se preguntan a qué apuntaba esta estrategia. Si es que Entonces, es una estrategia. exacto. Deberías hacerlo. Ya, ¿y cuáles serían ¿No es las cierto? opciones entonces? A ver, uno está buscando acercarse al centro, ¿no? No polarizar y mostrarse moderada. La segunda opción es parte del desgaste. Y el desgaste no solo de la misma campaña, sino de la situación que vivió con los bots supuestamente provenientes de seguidores, al menos de republicanos, cuando la trataban de que padecía Alzheimer. Y lo último, la sigue posicionando esta forma, ¿no?, de no encarar o no debatir en el tercer lugar que tiene hoy en las encuestas. Así que eso lo puedes responder, ya te lo decía, en nuestras cuentas de Instagram, @Radio USACH, @Santiago TV. Dicho eso, faltan 25 minutos para las 8 o 7:35. Vamos a las principales noticias de la jornada. Titulares en Línea 1. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el sicario liberado, Alberto Carlos Mejías, contaba con una red de protección dentro de Chile, la que ya estaría identificada. Él tenía una red de protección, forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público. Esa red de protección está identificada y es una red que está dentro del país, dijo el secretario de Estado.
Los candidatos presidenciales, las y los candidatos, hay un solo hombre en esta ocasión. Janet Jara, del oficialismo, José Antonio Kast, del Partido Republicano y el Social Cristiano, y Evelyn Matei, de Chile Vamos, participaron del evento Salmón Summit 2025, organizado por Salmón Chile. Esto en la región de Los Lagos, en Frutillar específicamente. Y mientras los candidatos del oficialismo y republicanos debatieron sobre la importancia del crecimiento del país, la carta de Chile Vamos se centró en sus propuestas y no entró en la discusión. La Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informó que Aysén Etcheverry dejó de ser ministra de Ciencia, pero continuará trabajando como asesora en el segundo piso de la Moneda. Asimismo, el Ejecutivo informó que el presidente Boric designó como nuevo ministro de Ciencias a Aldo Valle Acevedo, ex rector de la Universidad de Valparaíso. La Contraloría General de la República mandató a todas las instituciones públicas a implementar mecanismos electrónicos para controlar la asistencia de los y las empleadas públicas. El oficio advierte que la tecnología actual ofrece herramientas que superan las limitaciones de los registros manuales de asistencia, ya que otorgan un grado de certeza y confiabilidad que estos carecen, por lo que presentan unos mecanismos idóneos para registrar en tiempo real los ingresos y las salidas. El gobierno ingresó a la Cámara Baja su proyecto tributario pro clase media y pro pyme, según dicen, y que busca postergar por lo pronto por un año el reavalúo de los bienes raíces no agrícolas, mecanismo que permite reajustar las contribuciones. Según el ministro de Hacienda, Mario Marcel, el objetivo de esta medida es dar un plazo para mejorar la manera en que se calculan los avalúos y contar con la retroalimentación respectiva por parte de los municipios. El Cuerpo de Bomberos de Santiago confirmó que está controlado el incendio que se declaró este martes por la noche en el Ministerio de Hacienda, ubicado en calle Teatinos, en el centro de Santiago. El fuego se originó en el piso 11 y las llamas se extendieron rápidamente hacia los niveles superiores, piso 12, 13 y 14, los que resultaron comprometidos en un 100% por el fuego. Bomberos señaló que no se registraron personas lesionadas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que otorgó medidas cautelares a favor de la defensora ambiental mapuche Julia Chuñil, reportada como desaparecida en noviembre pasado en el sur de Chile y en circunstancias que aún no son aclaradas por las autoridades. Según estableció el organismo, con sede en Washington, Estados Unidos, en una resolución del 14 de julio, los derechos del activista se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo irreparable, por lo que solicitó a Chile redoblar esfuerzos para determinar su situación y paradero y mantener informada a su familia. El presidente Donald Trump anunció que alcanzó acuerdos comerciales con Japón y con Filipinas, que incluyen aranceles del 15% sobre los productos japoneses que entren en territorio estadounidense y del 19% sobre los filipinos. Cabe recordar que Trump amenazó a decenas de socios comerciales de Estados Unidos con nuevas tarifas aduaneras a partir del 1 de agosto si fracasan las negociaciones. Japón se exponía a recargos del 25%. Ozzy Osbourne, uno de los cantantes de rock más icónicos de todos los tiempos, murió a los 76 años y en un comunicado su familia confirmó la noticia señalando que con una tristeza indescriptible informamos el fallecimiento de nuestro querido Ozzy esta mañana, en el cual, dice, murió rodeado de cariño. Así es, mucha no solo Mucho pena, cariño. sino mucho homenaje. Eso quería decir ayer en las redes sociales y entre todo el público. Dicho eso, 7:40. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Ahora sí que estás contento. Ciclón. ¿Ah? Viene ciclón. Tormenta, ciclón. Ciclón extratropical. Viene, ¿no? Se están produciendo unos fenómenos climáticos o de, ¿no es cierto?, ahí en la atmósfera, y de esto está asociado con otros problemas, que ha sido un verano muy caluroso, muy poca nieve, Sí. Hay preocupación. Va a cambiar esto, se mantiene esa la tónica. De todo esto que ya empieza a causar alarma en distintos sectores, tenemos un entrevistado de lujo de la Dirección Preséntelo. Meteorológica de Chile, Helio Brufort. ¿Cómo está usted, profesor? Bien, gracias por la invitación. Oiga, al revés, nosotros, además madrugó, como nos gusta. ¿Ah? Bueno, comencemos primero, despejemos el tema de la nieve. ¿Es verdad que dicen que hay la mitad de la nieve que hay en año normal?
Lo más probable, sobre todo considerando que julio fue, o ya está pasando, ya se está terminando julio sin precipitaciones acá en la zona central, donde están los principales centros de esquí. Entonces toda la nieve que hay acumulada fue la producto de las precipitaciones de junio. Entonces las de julio básicamente es el otro mes nomás que tiene precipitaciones y no ha caído nada, no han habido sistemas frontales que hayan aportado más nieve de la que ya había hasta inicios de julio. Y eso da como resultado entonces la mitad de nieve para este año 2025 de lo que se esperaba. Esto igual se puede revertir en el mes de agosto y cerrar finalmente septiembre con... ¿Son nieves con de ahí la nieve. alta cordillera? Te lo pregunto también porque a propósito de las vacaciones de invierno que finalizaron hace poco para los más chicos y para los universitarios recién comienza, la temporada de esquí dijeron que estuvo súper buena acá en Farellones, pero quizás, o en esa zona, digamos, no solo en ese centro, pero quizás era nieve que, como tú bien dices, se acumuló durante junio, quizás con suerte los primeros días de julio, pero ya viene en descenso. Con Sí, altas temperaturas. Sí, 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 pues, también. es que también ahí implican varios factores, entre eso está el que está todo el cerro cubierto, a que están solo las pistas de esquí cubiertas con nieve. También las claro. empresas tienen sus máquinas generadoras de nieve que generan nieve artificial. Pongámosle más. Pongámosle más, Un entonces poquito eso más de va julio. generando también un poco más de nieve para las pistas, no como otros años anteriores que ha estado desde cierta cota hacia arriba todo con nieve. En estas ocasiones son manchas de nieve las que se puede apreciar en la cordillera. ¿Cuál es el déficit de precipitaciones que alcanzamos a la fecha en comparando el año pasado? Hasta hace 2 días atrás era alrededor del 22%, 23%, pero el déficit y el superávit va cambiando día a día porque siempre se va comparando día a día Claro, con respecto perfecto. al año normal. Entonces, por ejemplo, si mañana viene una precipitaciones de 50 milímetros, vamos a tener un superávit Normal. de alrededor de 15%, por ejemplo. Pero si luego ya no viene nada más, ese superávit va a volver a bajar a un déficit y finalmente lo que vale es comparar el año completo, los 365 días del año, para determinar si el 2025 fue o no fue un año Más lluvioso seco o o más seco. seco. Pero tiene mala pinta, ¿no? Así como está, o sea, tengo fe, yo personalmente tengo fe de que en agosto que se repita lo que pasó el año pasado, que en julio no cayó nada, y que en agosto y septiembre hubieron grandes sistemas frontales que aportaron toda la precipitación necesaria para los embalses y para que los años cerraran como con cifras normales. Y además Feo con dato harta nieve duro. con temperaturas más bajas, porque estamos todos felices. Este ha sido el mejor julio que yo Ay, recuerdo. ¿a ti te gusta así? Sí, pero no hay lluvia, no hay nieve, y la Está nieve súper poca que sucio hay, el aire. con las altas temperaturas se va el agüita. Pues. Sí. Quiero retomar, no, pero fuera de talla, más allá de la costumbre, uno dice tengo fe, tengo esperanza. Pero ¿qué dicen los datos? ¿Cuántos también se puede pronosticar, adelantar? Y ya vamos a entrar justamente en este tema que se empieza a presentar en la zona sur de nuestro territorio y alcanzaría con menor intensidad, por supuesto, la zona central. ¿Qué dicen los datos respecto a el mismo tema de las precipitaciones que estábamos conversando? En la parte de pronóstico, de lo que se ve día a día, es alrededor de 5 o 6 días de pronóstico, no más que eso. Ya, siempre es el siempre alcance. es poquito, son siempre pocos días. Ahora la variabilidad estacional es a 3 meses, pero la variabilidad estacional lo único que nos dice es que estamos esperando precipitaciones por debajo de lo normal. No es que vaya a llover siempre por debajo de lo normal, de repente hay sistemas frontales muy intensos que ese bajo lo normal lo dejan en normal. Lo mismo pasa con las precipitaciones, o sea, perdón, con las temperaturas. Temperaturas mínimas sobre lo normal, máximas bajo lo normal. Esos son los pronósticos a 3 meses. Y luego están los pronósticos que son los de escala sinóptica a 6 días, 5 días, que uno ve Aquí en la web. el día a día y el que ve en la web. Y eso es a 5 días. Eso es lo que más se puede tener un pronóstico con relativa certeza ya mayor. Sí, porque se había dicho que íbamos a tener invierno muy frío y muy seco. Ujú. Y se está dando. Muy mínimas frías, máximas cálidas Ya, Y mira. seco. y seco. Y Correcto. seco, eso sí, con normal a seco. Elio, Bueno, vamos con con la ciclón. estrella, el ciclón Ciclón. extratropical que tiene aquí con mucho ritmo Alejandro Guilla esta mañana. ¿Cómo, Sí. ¿Qué es un ciclón exactamente y por qué se dice que es particular? Tienen apellido
extratropical? No está en el tópico, obviamente. Sí, no, es súper buena pregunta y me gusta responderla porque los ciclones son cualquier centro de masa que esté girando ciclónicamente. Y ciclónicamente quiere decir en sentido de las agujas del reloj. Dando vueltas muy rápido. Sí, dando vueltas en las agujas Ya. del reloj. Anticiclónico es todo lo contrario, anti-horario, anti-agujas Ya. del reloj. Al revés, entonces, Que Yo ¿viste? estaba devolviendo el reloj. Así. Sí, Claro. entonces son estos centros de masa de aire que están girando como un trompito, por así decirlo. Eh, Extratropical viene ese apellido es porque están los ciclones tropicales y los extratropicales. Generalmente el ciclón extratropical es lo que se parece a un huracán. Ciclón tropical se parece a un huracán y Ya. se le dice simplemente ciclón. Ciclón, huracán es el sinónimo, pero ciclón extratropical se forma fuera de los trópicos y son lo que a nosotros o lo que nosotros le llamamos sistemas frontales. Entonces, Ay, nosotros le habíamos puesto un nombre mucho más fome, po. un sistema frontal, cuando uno ve el ciclón extratropical, es el nombre rimbombante del sistema frontal. O más Ya. sabroso, Un más de sistema- día viernes. Pero generalmente cuando uno hace ciclo o un ciclón, da la sensación que van a ser ráfagas de viento que van a pasar dando vueltas, pero por algunos sectores puntuales. En Estados Unidos es Ah. casi un reguero, pero Sí. aquí va a ser amplia zona. ¿Cuál es? No, ahí se está confundiendo con el tornado. Ya. El tornado es el fenómeno que también nosotros lo hemos tenido, causa destrucciones, bota árboles, vuela techo. Hace poco pasó uno en Puerto Vara, que hay Claro. imágenes, es un Eso tornado. fue ya. Giran ciclónicamente, pero el ciclón extratropical se refiere a un ciclón, a un sistema frontal. El ciclón solito es un ciclón tropical y se refiere a un huracán, a los que causan daño. El año pasado aquí hubo uno grandote, yo contaba anécdota que se cayeron muchos árboles en la comunidad Sí, ecológica pues, y nosotros de hecho llegamos uno cayó gateando arriba de mi para acá, casa, un tremendo eucalipto. Tú llegaste, pero con el bosque encima, me acuerdo. Claro, tuve que pasar por arriba de la rama para llegar a trabajar, que quedé bloqueado. Pero bueno, detalle. ¿Eso qué fue exactamente? ¿Pareció a Oye, eso? ¿en qué fecha? En agosto ¿Te fue, acuerdas o uno que julio, fue? agosto, Sí, por ahí. me- ¿Te Ah, acuerdas los vientos, las ráfagas que sí, llegaron a más de 100 kilómetros por hora acá? Sí, sí, Quedó sí. la patá. Sí, ese fue un sistema frontal y eso fue netamente una ráfaga producto de un efecto Bernoulli, que es un efecto que se produce cuando se angosta los flujos de aire, que generalmente ocurre por las cordilleras tanto de los Andes como de la costa. Ya. Entonces eso hace que el flujo de viento se comprima y cuando se comprime se acelera y genera estas rachas que son de corta duración pero muy intensas en sus velocidades, de creo 120 kilómetros por hora, Sí. me parece que Sí, fueron eso fue. Sí, se fue La- tremendo. Yo nunca había visto la- eso. en Elio, Santiago. entonces, esto del ciclón extratropical es el nombre rimbombante que a la prensa le gusta titular, pero que no es un fenómeno ni extraordinario, ni especial, ni nada que nos tenga que alarmar. Es un sistema frontal. Las características de este sistema frontal en particular es que viene con precipitaciones más bien débiles a normales, viene con viento asociado que podría llegar a estar entre los 50 y 60 kilómetros por hora, las rachas no terrible. en los sectores de costero entre Valparaíso y la región del Biobío, hacia los valles el viento, la intensidad debería bajar a 30, 40 kilómetros por hora, que es lo que se espera. No se le va a correr la para- fonola a nadie ni de arrancar las tejas de los techos, no da para eso. Podría eventualmente si está suelto. Todo podría ser, todo es Ya, tú hacia arriba a potencialmente- firmar las sí. tejuelas, tiene que ser. Sí, hay que Se van a firmar, correr hay que las firmar tejas. todo. Sí. Guille. 11 regiones. 11. ¿Eso habla de una cobertura mayor, expansión mayor o eso tampoco es particular? No, es bastante normal porque va a afectar principalmente desde la región de Valparaíso, parte sur de la región de Valparaíso, parte sur región metropolitana, hacia la región de los lagos, donde más impacto va a tener va a ser entre las regiones del Biobío y de la Araucanía, porque además del sistema del frente frío pasa la oclusión, que es el centro de esta baja, de este ciclón, y cuando pasa el centro deja más precipitaciones, se mantiene con más Aquí tiempo, región metropolitana, muy poquita agua va a caer. poquita agua y Muy- muchito viento. y viento, lo más probable es que no, porque es más hacia los sectores Pucha, costeros. Va a estar fome. Ah. Ya, no Y- me hago ni una Y de expectativa. agua hacia el sector sur. 2 de agosto fue el año pasado, ¿viste? Me acordaba que era por ahí. 2 de agosto del 2024 se produjo este sistema frontal que azotó la zona centro-sur de nuestro país con estos vientos que recordaba Alejandro Guille a propósito de los árboles que cayeron. Bueno, importante entonces no solo bajar las expectativas, sino cualquier preocupación que exista. No esperemos que con lo que
pase, no solo, o lo que no pase en la región metropolitana, sino en otras, no se corte la luz, porque eso ya es como 4 gotas, un poco de viento, siempre se producen estos cortes. Elio Brufort, ¿de dónde es tu apellido? No lo sé. Ah, pero bonito, ¿eh? Suena bien. Gracias. Ya. Suena bien, suena medio francés. Sí, suena. Elio Brufort, meteorólogo de la Dirección, por supuesto, Meteorología de Chile. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana acá en Línea 1. Que te vaya bien. Gracias. Muchas Chao. gracias. 8:51. Un análisis profundo y con contexto. Llegamos a Estación Editorial. Hablamos de nuestra Dorothy. Ah, me encanta. Le tengo una canción, después te lo voy a hacer escuchar. Muy Dorothy bonita. Pérez. Nosotros queremos a Dorothy. La La respetamos. persona más respetada y Sí. odiada de Chile. Porque ¿Temida, está quizá? temida, sí, cambiemos, Sí, acepto, temida. porque está haciendo la pega. Y cuando en un país nadie hace la pega, todo el mundo se acostumbra a malas prácticas y de repente aparece alguien que pone las cosas donde corresponde, de acuerdo a la ley, ojo, aunque ella esté de Sí. acuerdo, que le guste o no le guste, pero la ley es lo que ella tiene que cumplir. Y como hace la pega y además es proactiva, no espera que se le produzcan las catástrofes, sino que se anticipa, le incomoda mucho porque se te mueve el piso. Entonces, Dorothy Pérez ha dado un nuevo mandato a todas las instituciones públicas para implementar mecanismos electrónicos para controlar la asistencia de los empleados públicos. Sentido común, ¿no? Sentido común, porque con el cuadernito se adultera. Pues O tú sea, llegas, el papel papelito soporta después, todo. a cualquier hora le pone. Entonces ella dice, mire, todo eso nos da seguridad, por lo tanto todos los órganos de la administración del Estado, eso incluye los ministerios, subsecretaría, seremía, municipio, servicios descentralizados. Y les mandó los oficios respectivos y además dando plazos, porque acá se dan líneas generales, nos quedamos en la verborrea y no pasa mucho. Y la idea es medir la entrada y salida de los funcionarios en tiempo real. Esto no es contra los funcionarios públicos, es No. para la eficiencia del trabajo control. público y para la transparencia. Como la mayoría de los funcionarios hace bien la pega, no debería alarmarse, al contrario, porque eso hace que los que no lo hacen, que los que no se portan bien, se van a tener que portar bien porque van a quedar en evidencia, porque eso genera también dentro de las propias dependencias públicas molestia porque recarga el trabajo de los que hacen la pega. Pero lo interesante y lo que yo quiero destacar de acá es que aquí en todos los problemas que se nos han presentado en el último tiempo, nos encontramos siempre con el mismo problema. Los jueces le sacan el traserito a la jeringa a propósito del caso del sicario. pero puedes decir poto a Una la vez jeringa que ya- más los invitan al Congreso a dar explicaciones. En la Comisión No Unida van, de no van. Constitución y de Seguridad, De ¿no? seguridad. Lo Fueron invitan- todos menos ellos. Claro, no van porque la independencia, porque esto puede Sí. perjudicar los procesos. ¿Qué proceso? Si le pasan los goles hasta de mitad de la cancha, le tiran un colchón y no lo atajan. No, y En el además arco, el bueno. Poder Judicial quedó pésimo con estos oficios de la resolución de la magistrada Irene Rodríguez, ¿no? Si Sí. me quedo con el apellido, entonces mínimo que fueran, ¿no? O sea, Peor, po. La falta, ¿cómo es? la ausencia, falta la agrava. Es agrava Todo lo la que han falta. hecho. Claro, Eso. agrava la falta, claro, por Sí, supuesto. total. Si estamos en un momento de crisis, donde la transparencia brilla por su ausencia, la falta de información oportuna, donde los organismos públicos se ven golpeados todos los días, lo menos que den explicaciones, que se junten, que expliquen y que encuentren soluciones. Y entonces aparece Dorothy Pérez como un modelo de liderazgo. ¿Cuál es la gracia de ella? Primero, tiene carácter, personalidad. Segundo, hace cumplir y usa todas las facultades que tiene. Sí. No pide una nueva constitución, no pide nuevas leyes, cumple y aplica las facultades y atribuciones que tiene. Muchos O sea, que se polemizan con cumpla ella. la ley que existe. Claro, y la acusan, yo sé, y con razón. Por ejemplo, el reclamo de los profesores, por el caso de los días contados de huelga, todo lo que tú quieras. Que se A lo confirmó mejor- ese criterio Dorothy. Exacto, porque a lo Debes mejor contar. el debate corresponde, a lo mejor es verdad lo que dicen, pero la ley establece un criterio y la Contralora tiene que hacer cumplir la ley y verificar que eso ocurra. Entonces, ella está cumpliendo. Tiene voluntad política, tiene capacidad de gestión y todo lo que hace lo informa. O sea, hay transparencia, aquí nada se hace a escondida. Si eso se aplicara
en todas las instituciones Sí. estaríamos en otro Chile. Un paréntesis, a propósito de registrar con un sistema electrónico, llámese marcaje de asistencia a través de la huella, ¿no? Eso se aplica hace un buen tiempo acá en la Universidad de Santiago para todos los funcionarios y estamos ahí con un control bastante exigente. Y el atraso se sanciona. Se sanciona, te dan 5 minutos, por supuesto, por criterio, pero uno tiene que cumplir, así llámese horas extra o las 44 que hay que cumplir por mandato de la ley. Y me parece que está súper bien para subirle también el estándar al ejercicio, ¿no?, del servicio público, cuando hemos visto, y tú lo decías muy bien, en las municipalidades, estas horas extras que, claro, uno llena un papelito y pone tu firma, que no cuesta nada imitar, además, haciendo como que trabajaste, pues, si no cuesta nada hacer eso. Bueno, hoy, en este momento, reflexión editorial, moneda de oro para Dorothy Pérez una vez más. Está moviendo la administración pública. Yo sé que hay muchos que están descontentos, que consideran que las leyes son abusivas, pero ella no es legisladora. No. Ella aplica la ley. También algunos me dicen, pero No, ¿y por qué los privados no? Hace que se cumpla. Como, Exacto. Sí. Y muchos dicen, pero ¿por qué los servicios públicos? ¿Por qué menos que un atentado contra el servicio público? No es contra los funcionarios públicos. Ella tiene atribuciones solo para los órganos del Estado, Claro. no para el sector privado. Por lo tanto, está haciendo la pega donde corresponda. Y si hay ciertas prácticas que la gente, o normas que parecen arbitrarias, bueno, hay que cambiar la ley, pero no es culpa de la Contralora, eso es tarea Exacto. del Congreso Nacional. Ella hace lo que tiene que hacer. Si todos los organismos, sus cabezas, hicieran eso, si los jueces de la Suprema, en vez de esconderse, y voy a decir la excepción que conozco, de Gloria Shevesich, que ha hecho una labor impecable, pero Ella el tenía resto, que ir, ella tenía que ir y no ella fue. tenía, pero es que Como la subrogante. bloquean, pues. Mm. La bloquean. El otro día fue a una reunión donde se analizó con el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad lo que había pasado con el sicario y grandes reproches dentro del Poder Judicial. O sea, los organismos están como en una actitud defensiva, corporativista, que no dejan hacer la pega. La hacen mal y no hacen nada por cambiar. Y no sacan nada con cambiar las leyes y los criterios no cambian. Claro. Si la cultura institucional de la autocomplacencia, de limpiar la ropita sucia, lavarla dentro de casa, de esconder la basura debajo de la alfombra, estamos perdidos. Así que, día de hoy, Dorothy Pérez, siga adelante nomás. 7:58. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Es la hora en Radio USACH. 7 de la mañana y 58 minutos. Minbu presenta Historias de Barrio. Esta es una de las tantas veces que Pedro y Carlos entrenaron juntos en la Villa Panamericana. Dale, Pedrito. De aquí te haces viral para TikTok. Si estáis hablando con el próximo medallista olímpico, cada vez más cerca de la cima. Obvio. De Villa Panamericana para el mundo. Sí, oigan, muy deportista y todo, pero acuérdense de entrenar para los 7 también, po. Ya vamos. El condominio de Pedro y Carlos también es parte de los proyectos entregados durante este periodo. Infórmate y postula en www.minbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile. A Hora da Saudade. Uma mirada desde las africanidades al mundo. Tejendo conexões, raízes, influência, ritmos, arte e sabores por meio de la música. Sumérgete en este emocionante, vibrante e diverso viaje intercultural de la 94.5 Radio USACH. A Hora da Saudade, junto a Eugenia Dos Santos. Capítulos estreno miércoles a las 5 de la tarde y los sábados a las 19 horas. Sé parte de nuestra franja cultural en Artes y Oficios los lunes y viernes a las 17 horas. Teatro, danza, música, cine, artes visuales, literatura, tradición y vanguardia. En Artes y Oficios conocemos más del trabajo que existe detrás de cada creación realizada por las y los protagonistas del mundo artístico, cultural y patrimonial y de su impacto en nuestra sociedad. La invitación es a discutir la cultura con todas sus aristas. Juntémonos en la 94.5 los lunes y viernes a las 17 horas. Radio USACH, Nuevas Voces.
Estamos de regreso en Línea 1. Titulares en Línea 1. Sicario, oiga, es como nuevo chupacabra en Chile. Vamos con titulares y después comentamos todas esas apreciaciones. Sí. Ese tema y la seguridad vamos a abordarlo con mucho detalle porque a propósito de lo que decía Dorothy Pérez, le vamos a dar continuidad a ese tema. Sí, vamos con los titulares, eso sí, porque póngale ya son todo lo que quiera. Las 8 de la mañana. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, aseguró que el sicario liberado, Alberto Carlos Mejías, contaba con una red de protección dentro de Chile, la que ya estaría identificada. Él tenía una red de protección, forma parte de la investigación que está llevando el Ministerio Público, y esa red de protección está identificada y es una red dentro del país. O sea, lo mismo que dijimos recién. Eso dijo el secretario de Estado. Se dieron cuenta recién. Ahí. Bueno. Yo hacía el comentario, por fin se dieron cuenta. Sí, los candidatos presidenciales, Janet Jara, del oficialismo, José Antonio Caz, del Partido Republicano, y Evelyn Matei, de Chile Vamos, participaron en el primer foro en rigor entre los tres candidatos que van punteando. Bueno. Por ahora. Sí. Porque el tercer lugar está ahí. París está enojado. Sí, París no hizo, a ver qué pasa acá, dijo Pérez. Y bueno, es el evento del Salmón Summit 2025. Eso es organizado por los empresarios del salmón en la región de los lagos. Para Janet Jara, obviamente era un ambiente complejo, por eso que era interesante ver cómo se manejaba, qué pasaba con Caz y Matei. Bueno, quedaron muy perfiladas las estrategias de los tres candidatos. Así es. Y la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia de la República informó este martes que Aysén Echeverry dejó de ser ministra de Ciencia, pero continuará trabajando como asesora en el segundo piso de la moneda. Asimismo, el Ejecutivo informó que el presidente Boric designó como nuevo ministro de Ciencia a Aldo Valle Acevedo, ex rector de la Universidad de Valparaíso. La Contraloría General de la República mandató a todas las instituciones públicas a implementar mecanismos electrónicos para controlar la asistencia de los empleados públicos. El oficio advierte que la tecnología actual ofrece herramientas que superan las limitaciones de los registros manuales de asistencia, ya que otorgan un grado de certeza y confiabilidad que estos carecen, por lo que se presentan como mecanismos idóneos para registrar en tiempo real los ingresos y salidas de los funcionarios, y fijó plazos. El presidente Donald Trump anunció que alcanzó acuerdos comerciales con Japón y con Filipinas que incluyen aranceles del 15% sobre los productos japoneses que entren en territorio estadounidense y del 19% sobre los filipinos. Cabe recordar que Trump amenazó a decenas de socios comerciales de Estados Unidos con nuevas tarifas aduaneras a partir del 1 de agosto si fracasan las negociaciones. Y Japón se exponía a recargos del 25%. Negociadores de Ucrania y Rusia se van a reunir este miércoles en Estambul para una nueva ronda de conversaciones de paz bajo la presión de Estados Unidos para alcanzar un alto al fuego. Ambas partes mantuvieron encuentros bilaterales en mayo y junio, pero no lograron acordar una tregua tras casi 3 años y medio de guerra. Ya son las 8:03. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Bueno, vamos con el sicario. Este tema, sí. La Comisión de Seguridad del Senado, y que unificada con la de Constitución, analizó los antecedentes de la liberación de Alberto Carlos Mejía, porque esto ya va increciendo. Ya ahora estamos preocupados, por supuesto, que pasó ahora con la liberación que cruzó la frontera sin mayor problema, al parecer. Y el sicario del denominado Rey de Mex abandonó el país a través del paso fronterizo Chacayuta. A la cita en el Senado fueron convocados el ministro de Seguridad, Luis Cordero, el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, y el fiscal nacional, Ángel Valencia, quienes entregaron, de la PDI y todos fueron, Gendarmería, y entregaron información sobre esta situación. Los que faltaron, como bien decía Alejandro en su editorial, fue los representantes de la Corte Suprema. Hasta ahora las autoridades, Alejandro, afirmaron que ninguna institución puede descartar su responsabilidad en el caso y que el prófugo cuenta esta red, ¿no?, de protección que lo apoyó para salir del país y cruzar hasta Perú. ¿Con quién vamos a conversar al respecto que sabe de esta materia? No, debe ser de una persona que en Chile sabe más de inteligencia, además es vicealmirante en retiro de la Armada, es ingeniero naval y experto en temas de inteligencia artificial y todo eso. Ciberseguridad. La ciberseguridad, la ciberguerra, en fin. Pero vamos a analizarlo con la persona que tiene esos fundamentos, y ya lo tenemos en línea, senador Kenneth Pugh. ¿Cómo está usted, senador? ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo?
Muy buen día, Alejandro. Muchas gracias, Daniela también. Gracias por esa presentación y qué tema tan importante han propuesto ustedes Ufa, ahora. senador, sí, usted es integrante de la Comisión de Seguridad Pública. En términos generales, antes de adentrarnos en el avance de esta investigación bastante bochornosa que nos deja muy mal como país, como Estado frente al crimen sumamente organizado, ¿cuál es su apreciación desde que explota de alguna manera este caso del sicario? Bueno, este caso se ha judicializado y que bien se judicialice porque aquí se deben determinar responsabilidades y puede que hayan responsabilidades penales serias. Lo primero es entender que el mecanismo funcionó cuando se detiene, se hace el control de detención a la persona sindicada como sicario. Y aquí viene la primera pregunta, ¿qué es un sicario? Y además, ¿por qué tan joven? Entonces, es alarmante que juventudes, en este caso particular, este personaje, esté en este oficio. Eso es lo que primero nos tiene que llamar la atención. La policía chilena actuó, se le detuvo, se le hace control y ahí vienen la seguidilla de errores que no son ni negligencia, aquí tenemos que ver en fondo. Los documentos que se han mencionado de gestión documental, yo creo que son el problema. Ustedes hoy recién estaban comentando los titulares respecto a lo que la Contralora de la República señala, que es la necesidad de abandonar la gestión documental y pasar a gestión transaccional. La gestión documental es papeles, mail, oficios que llegan, no llegan, se dice, no se dice. Entonces, ¿dónde tenemos un problema, y que el crimen organizado lo ha detectado? Somos un Estado ineficiente, burócrata, papelero, donde cualquiera puede cambiar, sustituir, rectificar con un papel, y eso produce efectos no controlables. No son transacciones seguras, donde la confianza no esté en la persona, esté en la transacción. Y si hay algo que tenemos que aprender de esto, es que tenemos que cambiar todos los sistemas a sistemas transaccionales, tal como lo señala hoy la Contralora. ¿Qué se necesita entonces? Identidad. Y eso, Alejandro, es fundamental. Nuestro registro civil tiene que actuar y entregar identidades para poder tener transacciones sobre ellas después. Ahora se dio una instrucción de que actualicen todas las fuentes de información. No sabemos ni siquiera bien cuántas personas están condenadas por narcotráfico y son extranjeros. Preguntas básicas que no están a la vista. Para un juez que tiene que tomar decisiones es importante manejar todos estos antecedentes, pero en este caso particular, porque hay que analizarlo, porque de aquí se desprende mucho de las cosas que están pasando, particularmente en el sistema de justicia, que se libere a una persona que tiene antecedentes de sicariato. En esta reunión que hubo ayer, ¿hubo alguna buena explicación de los órganos que están involucrados? Porque ahora dice que todos están involucrados, pero a mí me asusta porque cuando están todos, ninguno está. Claro, nadie es responsable. Porque aquí hay un origen, alguien adulteró, alguien mandó un papel que no correspondía y antes hay alguien que no chequeó la información. Y entiendo que eso estaba en línea. Bueno, mira, tú tocaste el primer tema. El juez no tiene los datos y el Estado tiene todos los datos. El primer dato que se tiene es que la persona no tenía RUT, no tenía ninguna identificación que nos permitiera dentro del país hacerle el seguimiento. La pregunta que tenemos que hacer, ¿el hombre cuando sale a la cárcel sale con RUT o no? ¿Se sabía exactamente todo de él? ¿O todo este proceso fue saltado y por una orden extraña sale y después, como vimos, se genera un movimiento gigantesco? ¿Cómo una persona en esa condición fue capaz de trasladarse a unos montos siderales y después salir probablemente, y no lo sabemos, delante de la vista y paciencia de todo el mundo? Bueno, eso lo va a terminar la investigación. Lo que tenemos que entender ahora es que tenemos un problema serio en identificación de personas, en el intercambio de datos. Sin datos que se estén ocupando no se van a poder tomar decisiones, y esas decisiones hay que anticiparlas. Si no trabajamos el tema de los datos, que es esencial, vamos a seguir en el mismo problema. Entonces, lo primero que tenemos que resolver es datos integrados, y eso se llama interoperabilidad. Fíjate que hay un proyecto de ley que acaba de ingresar hace poco, se ha pedido mucho tiempo, la gobernanza de datos del Estado. Si no se pueden tener que andar pidiendo permisos, convenios, los datos tienen que estar disponibles, tienen que ser transaccionales, la certeza jurídica del acto no repudiable
sin formatos distintos, sin cosas distintas, sin referencia a algo que no existe. Ese proceso transaccional es igual al de una cuenta corriente. Las cartolas son transaccionales y créeme que está la hora, minuto, segundo, el valor, qué es lo que ocurrió, quién autoriza, quién no autoriza. Si no pasamos a sistemas transaccionales, le vamos a dejar un espacio abierto al crimen organizado gigantesco. Senador Piu, algo importante en relación a lo mismo que usted señalaba. Ya se ha dicho que antes del 2023 el llamado criterio Valencia de contar con las huellas de las personas que entran a prisión preventiva o que están detenidos no existía. Y eso llama mucho la atención y por eso la Comisión de Seguridad también está oficiando al Registro Civil y al Servicio Médico Legal por errores en la identificación, porque recordemos que antes creíamos que se llamaba Osmar y ahora se llama Alberto Carlos. O sea, había obviamente ahí un error, tenía un nombre falso. Pero al no contar con las huellas no se puede identificar y hacer cruce. Uno cuando, y lo ha dicho muchas veces Alejandro Guille, cuando va a la farmacia, no te piden quizás la huella, pero te piden sí el RUT. Y para pagar, muchas veces para comprobar que tú perteneces a FONASA o ISAPRE, también te piden la huella. O sea, te piden la huella, incluso para recibir un paquete, un envío, tienen que comprobar tu identidad. Y eso lo hacen con cualquier ciudadano que no es sospechoso de nada, pero para evitar cualquier tipo de fraude a la identidad. Y acá estamos hablando de personas, él además, el imputado, en este caso el llamado sicario del rey de Meix, ya había estado además preso, digamos, había estado detenido por situaciones distintas. ¿Cómo? Si no estaban las huellas, ¿cómo no se hizo una identificación de algún tipo seria con esta figura? A mí me sorprende sobremanera, senador. Bueno, tú has dado precisamente el plano, Daniela, y te lo dije un principio, nuestra falla es de identificación. Nuestro registro civil se quedó en el siglo pasado, y si tenemos que hacer algo, una modernización efectiva, es en el registro civil. El registro civil tiene que ser como el Google en servidores, en capacidad de respuesta, tiene muchos datos, pero no están los datos disponibles. Por ejemplo, tú dirías ya, tomémosle la foto y busquemos en el registro civil si esa foto existe o no, si se tomó en alguno de los sistemas. Bueno, no se puede hacer. Hay países que han tenido que avanzar un poco más, no solo la huella dactilar y la foto, tienen incluso el registro de ADN. El registro de ADN se toma en Uruguay. Entonces, si queremos saber quién es quién, y aquí no son errores de identificación, aquí lo que hay son suplantaciones de identidades, personas que ingresan o sin documento y dicen ser uno que no es, o que han hecho un documento que es falso, como no hay capacidad de saber algunas veces cómo es el documento real de un país extranjero que uno no conoce, suplantan identidades. Entonces lo más grave que tenemos son todos los cientos o miles o cientos de miles, porque ya ni siquiera sabemos el orden de magnitud, de personas que tienen identidades falsas, que han suplantado identidades y que las están usando para delinquir. Pero esa es una área de la entrada del problema, ¿no es cierto? La falta de identificación de los delincuentes. Y estuvo dos veces detenido. Estuvo 2 veces detenido y nadie se le ocurrió pedirle la identidad por delito. 2 veces. Bueno, es pero que ahora viene... ahí es donde entramos el problema del Estado. Fíjate que el Estado dice que todos los servicios han cumplido y todos alcanzan el máximo beneficio porque todos están funcionando estupendo. Tenemos la gran mentira de los PMG, y los PMG en realidad vemos que el Estado fracasa, el Estado, bueno, y seguimos evaluando como senador, que estamos muy PMG? bien. ¿Qué es lo que es? Perdón. ¿PMG? Los PMG son la forma en que se retribuye la eficiencia por alcanzar y sobrepasar los objetivos que se han definido para el indicador de año. Es el desempeño. sistema de evaluación, y ustedes podrían después también hacer una nota al respecto. Entonces uno dice, pero tenemos un problema, las cosas no están funcionando y nos dicen que funcionan. Bueno, por eso la Contralora está diciendo control biométrico, huella, tarjeta, algo que evite la suplantación. Pero esa es una entrada, ¿no? El sistema tiene debilidades, está antiguo, a pesar de todo lo que ha pasado en el país, todavía no se actualiza, no tiene explicación. Pero vamos por el otro lado, la permeabilidad que empiezan a mostrar instituciones del Estado frente al crimen organizado. Acá hay algo muy extraño porque se hicieron procedimientos en el 8º juzgado que no son habituales, como por ejemplo esta orden de detención preventiva. Después rectificar porque el nombre no coincide, entonces se elimina, se cambia el estatus. Para hacer eso se requiere citar a todas las partes.
Y además no era necesario, bastaba corregir. O sea, hay un error en la manera como el tribunal trata el caso, a lo menos, suponiendo que no hay dolo. Pero después, por la cadena de errores que continúan, uno no puede dejar de pensar que hay dolo y que el tribunal está permeado. Alguien filtró, pero en este caso hay sistemas computacionales. Tendría que haberse sabido quién lo mandó, de qué computador y llegó a qué computador. Y a la fecha, las autoridades dan señales de no saber lo que pasó. Bueno, mira, tú estás analizando muy bien la cadena de errores. Ya partimos primero los errores de identidad. Lo segundo es cómo vas a corregir un nombre que no conoces si es falso. O sea, Claro. todos estos argumentos son como medios absurdos. Y tercero, si es un sicario más buscado de Chile, ¿cómo lo pone en un recinto común y corriente y no en una cárcel de alta seguridad con todos los mecanismos de control para prevenir cualquiera de estos errores? O sea, la segregación carcelaria también es un problema que tenemos que resolver. Y si te fijas, es una cadena de errores que empiezan, y uno diría, bueno, errores o acciones. Eso lo va a determinar la justicia. Claro, absolutamente. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 con el senador independiente Kenneth Pugh, integrante de la Comisión de Seguridad Pública, ex vicealmirante de la Armada e ingeniero naval, un experto también en torno a la ciberseguridad, seguridad pública en general. Vamos con el tema de las fronteras, senador. Y cómo fue esta salida en menos o por ahí 48 horas del llamado sicario del rey de Meix y con todas las facilidades que se le dio. Estamos habituados a escuchar, y hasta el cansancio podríamos decir, de lo permeable o lo difícil, lo larga, lo extensa que es nuestra frontera. Es algo que sabemos, es parte de nuestra geografía. Pero en ese contexto, también cómo se están dando los resguardos y por qué fue tan fácil salir. Yo sé que aquí el tema de la identidad, por supuesto, juega un rol fundamental, ¿no? Hablemos de esas circunstancias donde parece que el Estado también está fallando. Bueno, todos estos errores son de diferentes organismos del Estado, diferentes ministerios, y por eso la revisión que hay que hacer del proceso es continua. La persona decidió no tomar un bus, porque obviamente había que comprarlo con un RUT y tenía controles. Ahora tenemos sistema de mecanismo del listado de pasajeros. No tomó avión por lo mismo, hay listado de pasajeros de aviones. Entonces tomó algo que era como raro. Tomó un vehículo de aplicación y eso no estaba en el control. Entonces tomó una ruta que era difícil. En los controles fronterizos, antes hay controles aduaneros por los ingresos a zona franca, pero solo se controlan los vehículos y si es necesario la carga, el SAC podrá haber, pero no se controlan identidades de personas, o sea, tampoco hay controles de identidad. Y finalmente uno tiene pasos habilitados, pero si la persona no tiene identidad, va a pasar por cualquier lado cuando vea que no hay nadie que lo esté controlando. Entonces, el problema es que no hay un mecanismo eficaz para que aquellas personas que se descubran en un área que no deben estar, queden en espera en un lugar donde se les pueda identificar. Centros de identificación. No estoy hablando de centros de refugiados, nada. Centros de identificación. Si usted no tiene identidad, no sabemos quién es, sabe, no puede circular. Entonces hay que tomar medidas muy prácticas para que el sistema empiece a ser controlado, pero porque el movimiento de las personas está autorizado porque sabemos quiénes son. Sin identidad, una persona no puede circular por el país. Simple. Si usted no tiene su RUT, el mismo que te piden en la farmacia, no puede circular por el país. Y así se empieza a controlar, pero se tienen que tomar medidas ejecutivas de ese tipo. Senador Kenneth Pugh. No es vicealmirante en retiro, experto en inteligencia. Le quiero hacer una pregunta. Hemos visto que el crimen organizado en Chile va dando nuevos pasos y va corriendo la línea, ¿no? Y está claramente en una estrategia de tratar de penetrar las instituciones u órganos del Estado encargados de controlar sus acciones. Y hemos visto que han logrado permear al Ejército, a la Fuerza Aérea. Yo no sé si a la Armada tienen ustedes algún antecedente, pero es obvio que están operando en los puertos y el antecedente que hay es que poca vigilancia. O sea, las Fuerzas Armadas y las policías son hoy objetivos del crimen organizado y están teniendo resultados. ¿Qué información se tiene de cómo han logrado permear? ¿Qué es lo que está faltando? Al mismo tiempo que ha habido capacidad de respuesta. Pero partamos primero por cómo es que los están permeando.
Bueno, esto es de libro. Si uno analiza los carteles mexicanos, cómo se fueron instalando, permearon las Fuerzas Armadas y llegaron a incluso crearse grupos que protegían o que definitivamente eran carteles del narcotráfico con gente experta de las Fuerzas Armadas. O sea, esto es real. Tuvieron que usar en México a la única fuerza que nadie conocía, que no la pudieron penetrar, que es la Infantería de Marina Mexicana. O sea, ese es un ejemplo claro. Colombia tuvo que también hacer un esfuerzo gigantesco en comprometerse con sus Fuerzas Armadas, porque si no el crimen organizado las destruye. Entonces, este no es un problema de seguridad pública, este es un problema de seguridad nacional. Y así hay que entenderlo, seguridad nacional. ¿Qué falla? Bueno, tenemos una ley, la ley 19.974, que es del año 2004, o sea, tiene 21 años. Esa ley es la ley que crea el sistema de inteligencia, pero que crea la Agencia Nacional de Inteligencia. Y en el artículo 15 de esa ley dice que la ANI, la Agencia Nacional de Inteligencia, tendrá solo 98 personas. Créeme que después de 7 años que llevamos tratando de discutir la ley, hasta el momento lo único que se ha puesto es que en el artículo, en vez de 97, va a tener 98, porque le van a agregar un subdirector. Eso es un fracaso total. Un país no se puede limitar a no tener una agencia de inteligencia que tenga capacidades operativas, que despliegue gente en estos temas, que no son temas ni militares ni policiales, porque tú tienes que actuar sobre personas que están en otros lugares, que son los que dirigen operaciones, que financian, son banqueros. O sea, estamos hablando de una capacidad que hoy Chile no tiene. ¿En qué tenemos ahora? La buena noticia. Ayer la Cámara de Diputados nombró los integrantes de la comisión mixta. Después de 7 años este proyecto de ley va a comisión mixta. Ya se llegó a un proceso donde más del 65% de discrepancias van a ser resueltas. Y el próximo martes 5 de agosto comienza la discusión final. Si logramos un acuerdo político, vamos a poder crear una agencia de inteligencia con capacidades similares, por ejemplo, a la de España. España tiene las 3 áreas: la inteligencia exterior, los agentes que operan en el extranjero; la inteligencia interior, los agentes y analistas que están en el país; y también la inteligencia técnica, que es toda la inteligencia de señales, la criptografía, todos los elementos de protección. Y esto, ojo, es inteligencia y contrainteligencia. De la parte de la contrainteligencia es donde se ha hablado bastante estos días. Pero sin estas capacidades en la ANI va a ser imposible enfrentar amenazas de esta naturaleza. El crimen organizado transnacional tiene más dinero que cualquiera de los países con los cuales nos podríamos enfrentar militarmente. Entonces hay que verlo en esa dimensión y usar capacidades y recursos similares para anticiparse. Anticiparse significa que uno no anda buscando evidencia de delitos, uno anda buscando inteligencia para actuar y neutralizar antes que las acciones o el delito se cometa. Eso no lo estamos haciendo. Esto en otros países, por ejemplo, en Estados Unidos tienen la CIA, afuera tienen la NSA, que es la inteligencia técnica, que es más grande que la CIA y el FBI juntos. En Inglaterra es el MI6 en el exterior, o Secret Intelligence Service, es el MI5 en el interior, y es el GCHQ, el Organismo de Inteligencia Técnica. Entonces la pregunta en Chile es: ¿quién es la NSA y el GCHQ que está quebrando todos los sistemas para meterse a lugares donde es necesario? Hoy mucha data, mucha información está en sistemas digitales. ¿Cuál es esa capacidad nacional? Este no es un tema de la Agencia de Ciberseguridad que protege. Aquí estamos hablando de una capacidad de inteligencia operativa y técnica para actuar en el siglo XXI. Senador, tengo 2 preguntas en relación a opiniones de terceros respecto a este tema. Uno, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, sobre el crimen organizado, y acá me detengo no tanto en su figura, sino por lo que representa la candidatura, y que está también muy bien posicionada, de José Antonio Kast, ¿no? Cuando ella habla de que no tiene que haber una estructura, digamos, estatal de funcionario público para enfrentar el crimen organizado, sino más bien un SAR. Nuevamente ocupan esa palabra, interministerial, y que venga a resolver las cosas en los momentos de urgencia, como un superhéroe. Ese es uno. ¿Ya? Y el otro, muy brevemente, el general en retiro Ricardo Yáñez habló de que el Ministerio Público debería estar liderado
o constituido por técnicos. Y ahí también habló del rol de las Fuerzas Armadas, no de teóricos o funcionarios del Estado como lo que es el perfil del actual ministro Luis Cordero. Luis Cordero, por su lado, dijo que él no compartía eso y dio señales y ejemplos de que no funcionaba que estuvieran justamente en estos cargos las Fuerzas Armadas para combatir el crimen organizado. Quiero preguntarle por esas dos opiniones. Usted toma la que quiera o empiece lo que le parezca más oportuno. Mira, parto por las dos. Primero a Ruth la conozco. Parto por las dos, me gustó eso. Parto por las dos y simultánea. A Ruth Ya, la conozco súper. y al general Yáñez también. Entonces voy a hablar en propiedad con conocimiento. A Ruth decirle que la felicito por sus deseos de tener esta aspiración para poder llegar al Parlamento, pero tiene que actualizarse. Resulta que su partido, sus diputados, por ejemplo, no han tramitado ni han logrado tener proyectos contundentes en el tema seguridad. El SAR que ella está proponiendo ya existe. Es una reforma constitucional que iniciamos senadores, yo soy uno de los mocionantes, y esa es la reforma constitucional que crea la nueva Fiscalía Supraterritorial. El fiscal supraterritorial es el que va a perseguir en todo Chile al crimen organizado. Este es el SAR. Y eso ya existe. Entonces, que no aparezca figurando con declaraciones de propuestas de cosas que ya hay, con un partido que ha sido poco eficaz en la generación de proyectos de ley de seguridad. Eso para decirle claro a ella y al grupo de personas. Perfecto. Esperamos que obviamente la Fiscalía Supraterritorial se constituya pronto, en la que lidera y en la que hace uso de los medios, las policías, y si es necesario, para protegerlo a él en los operativos, a las Fuerzas Armadas. Entonces vamos a tener un fiscal que se va a dedicar de lleno, completo, en todo Chile, a perseguir al crimen organizado. Hay que cuidarlo, porque estos son los fiscales que el crimen organizado no les gusta, y hay que tener un mecanismo para poder articular todas aquellas causas que requieren soluciones. ¿Qué va a faltar? La segregación carcelaria, porque vamos a tener que dejar separados a los más peligrosos de los que no son tan peligrosos. Eso entonces es fundamental, pero después viene lo segundo, la reforma a la reforma procesal penal, porque no podemos seguir con tribunales en cada región para resolver un tema que es propio de la región donde las mismas personas pueden ser afectadas. Esto pasó en España, por ejemplo en el País Vasco, donde el terrorismo que existía, tuvieron que crear la Audiencia Nacional con jueces que estaban en otro lugar, en Madrid, y hacer las causas y seguirlas en otros lugares. Bueno, si vamos a tener una fiscalía supraterritorial que va a lograr esto, vamos a tener que pensar también en los tribunales especializados. Entonces, fiscalía especializada con tribunales especializados es la respuesta correcta. ¿Está de acuerdo entonces con lo que dijo Yáñez, Yáñez? Eso, ahí. Sí, al general Yáñez quiero decirle que efectivamente, en el mundo policial, en el mundo militar y también en el mundo civil, hay gente extraordinaria, competente. Entonces hay que definir perfiles. Lo que tú te referías no era el Ministerio Público, es el nuevo Ministerio de Seguridad Pública. El nuevo Ministerio No, de Seguridad Pública fue... perdón, de Seguridad Pública, sí, por eso hablé de Sí, Cordero. no te preocupes, sí, era para que si algún auditor escuchó... Muy bien no, la precisión, gracias, senador. Sí, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública también nace con el gobierno del presidente Piñera. Me tocó conversar con él personalmente el jueves 3 de enero del 2020, ahí iniciamos las conversaciones para separar los ministerios. Imagínate convencer al presidente Piñera que no quería más ministerios, hasta que se convenció y entendió, y él ingresó al proyecto. O sea, es un proyecto que tiene mucha legitimidad y validez, y lo resolvimos finalmente en una comisión mixta, donde ingresamos indicaciones para perfeccionarlo. La primera es el Centro Integrado de Operaciones Policiales, y ese Centro Integrado de Operaciones Policiales equivale a lo que en el mundo de las Fuerzas Armadas es el Estado Mayor Conjunto. Integrar la capacidad de policía para cosas importantes, por ejemplo, protección de infraestructura crítica. España, que también lo cito como modelo, tiene un órgano que se llama el CNPIC, Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, donde la mitad son policías nacionales, o sea, equivalente a PDI, la mitad son guardias civiles, equivalente a carabineros. Ahí tienes un organismo. Después tienen el CITCO los españoles, el Centro de Inteligencia contra Terrorismo y Crimen Organizado. La mitad policías nacionales, la mitad guardias civiles. Los organismos tienen que funcionar fusionados, integrados, y por eso el ministerio
diccionario nuevo habla de interoperabilidad, palabra que metimos, que llevamos hace mucho tiempo conversando, y también de la interinstitucionalidad, en donde tienen que estar todos los servicios representados. Entonces, esta no es una pelea si tienen que estar unos o otros. Tienen que estar todos los que tengan conocimiento, que tengan capacidad y que puedan sacar esto adelante. El mismo ministerio habla de los centros de protección ciudadana, que son centros regionales para poder concentrar toda la información y coordinar la respuesta, porque tú no sacas nada con tener un número único si es que nadie va a llegar. Entonces lo que necesitas es, obviamente, que te avisen lo que está pasando y tú reaccionar y medir los tiempos. Y ahí viene nuevamente lo que señala Dorothy Pérez, oiga, tiene que ser transaccional, o sea, llegó la persona, actuó, y los vehículos llegan después de tantos minutos. Todo esto es un cambio completo de un nuevo sistema de seguridad que le llamamos de seguridad integral, donde se agrega la protección de infraestructuras críticas que va a tener desde la protección física con entidades obligadas, vale decir, vigilantes armados. Si se cuidan algunos millones de pesos en los bancos, bueno, habrá que cuidar los millones de dólares en los data centers o en las plantas eléctricas en otros lugares. Más la vigilancia municipal, antes de la vigilancia municipal tenemos la seguridad privada, que es la que se hace cargo de los vigilantes armados. Eso está ya en proceso de ley. Viene la seguridad municipal, que va a contribuir con información. Viene la seguridad que dan las policías. Y si es necesario, ante peligro grave e inminente, otra reforma constitucional, de la cual soy su autor, todo lo que es la protección de infraestructura crítica bajo alerta, amenaza grave, peligro inminente, y el resguardo de frontera. Pero ese es el trabajo que queda. Yo estoy completando 8 años, he desarrollado toda una agenda de reformas constitucionales, de proyectos de ley, de nuevos ministerios, de nuevas agencias. La nueva agencia de inteligencia va a ser lo último que vamos a dejar bien armado, la Agencia Nacional de Ciberseguridad, y también viene la Agencia de Protección de Datos Personales. Senador, una última reflexión. Todo esto que estamos hablando es parte de lo necesario, pero queda un cachito, la cultura institucional. Ya hemos visto la reacción de la Corte Suprema con todo esto de no querer participar en instancias colectivas. Sabemos que las instituciones son muy reacias a intercambiar información, no porque la ley no lo diga, no porque no sea necesario, sino porque hay una cierta resistencia. Y también vemos que en muchas instituciones, como que la línea que se baja no la respetan los propios jueces. Ejemplo, el caso de Arica, cuando se logra detener una banda, con testigos protegidos, con agentes encubiertos, y el juez de garantía ordena entregarle a los abogados de los delincuentes, de los narcotraficantes, la identidad de los testigos protegidos y de los agentes encubiertos, exponiéndolos además a represalias. Esa parte de la parte cultura institucional y la autocomplacencia de los pares, que las asociaciones defendiendo el derecho del juez a tomar su decisión de acuerdo al convencimiento al que llega y que va contra todo sentido, ¿cómo lo combatimos? Bueno, tal como lo señalaba, el mayor que tenemos hoy quizás fueron los resultados que tuvo la reforma procesal penal. Y yo he hablado de la reforma a la reforma procesal penal. Esto se tiene que revisar. Vienen nuevas reglas, el Poder Judicial se somete a la Constitución, puede que sea con cambio a la Constitución, reformas constitucionales, y eso va a significar que la Corte Suprema va a tener que adoptar medidas. Está también en la misma Constitución ya atribuciones que tiene el Presidente de la República para poder él también hacerle ver a la Corte Suprema cuando los jueces no están actuando debidamente. O sea, hay varios mecanismos que ya existen, pero que se tienen que perfeccionar. Lo que tenemos que evitar es que el crimen organizado penetre estas organizaciones. Y si eso es lo que está ocurriendo, y no es un problema de eficiencia, sino que es un problema de acciones, también hay que exponerlo. El sistema de justicia da garantías a todas las personas, y si nuestro sistema de justicia no está funcionando, estamos todos afectados, y ahí tenemos un problema gigantesco de confianza con el Estado. ¿Cuál es la respuesta? Fortalecer la institucionalidad. Proteger el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el que garantiza la democracia. Exacto. Pero tiene que ser robusto, tiene que ser a prueba de aquellos que quieren influir, manipular o que se lo quieren comprar.
La corrupción, entonces, es el primer problema. Pero también está la coerción. Aquellos que dicen, no, yo no me vendo, pero ¿sabe? Le voy a matar al hijo o a la hija. Entonces, ese es el verdadero peligro que estamos enfrentando y por eso tenemos que ser capaces de ajustar las reglas, tener más información, mejor inteligencia, anticiparlo, tener sistemas de control reales, segregar a las personas peligrosas y los jueces que no están actuando como corresponde, bueno, tener los mecanismos para poder hacer que eso se corrija. Muy atingentes sus palabras, sobre todo en este contexto donde volvemos a hablar del estado de la democracia, no solo en Chile, sino a nivel global. Muchas gracias y cordialmente invitado, a nosotros nos encantaría, senador Kenneth Pugh, para hablar de estos proyectos y seguir profundizando más allá de los casos puntuales, sobre todo en ciberseguridad y todo lo que nos ha contado esta mañana, que está muy, muy interesante. Gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Daniela, lo mismo Alejandro, un gran abrazo ahí recordándote con mucho cariño, los mejores deseos. Excelente programa, ojalá, tal como ustedes lo señalan, podamos seguir conversando. Seguiremos conversando, senador, porque la expertise va más allá incluso del cargo. Sí. Así que un abrazo, senador. Gracias, senador. Un abrazo grande. Que le vaya muy bien. Gracias. 8:35. Vamos a una pausa, Alejandro Guillálvarez. Uy, esto está tan denso. Vamos, cambiamos un poco el aire aquí, no por el invitado, muy por el contrario, de alto nivel, No, como se dice, sino porque el tema sí preocupa sobremanera. Vamos a una pausa, ya regresamos acá a la 94.5 y a Santiago TV. Esto es Línea 1. Una breve pausa y ya regresa Línea 1. Cada día a las 20 horas los invitamos a disfrutar lo mejor del jazz y el smooth jazz. Ahora Jazz, por la 94.5, Radio USACH. La crisis climática, los alcances de la inteligencia artificial, la ciencia de frontera, la economía, la salud, la educación. Porque el mundo vive tiempos de cambios y en medio de lo incierto, en Sin Pretexto buscamos respuestas a los grandes desafíos. El futuro nos inquieta, pero sabemos que se escribe en el presente. Te invitamos a una conversación profunda. Soy Mirna Schindler y te acompaño de lunes a viernes a las 6 de la tarde en Radio USACH. Sin Pretexto. Este 2025 te invitamos a Somos Expertas, Nuestra Voz. En esta segunda temporada podrás seguir conociendo las historias de vida de distintas mujeres expertas, sus trabajos, estudios e investigaciones que buscan hacer de este mundo un lugar mucho más justo. Conéctate a Somos Expertas, Nuestra Voz, cada miércoles y sábado a las 13 horas por la 94.5 FM, el canal 50.2 de la televisión digital abierta y en nuestras plataformas digitales. Radio USACH, Nuevas Voces. Hola, soy Daniela Valdés, periodista del Departamento de Extensión USACH y del sello Aula Records, y los dejo a todas y todos invitados a que sintonicen los lunes y los viernes a las 9 de la noche Atlas Musical de Chile, un espacio donde estamos revisando un disco chileno, ya sea de nuestra discoteca, de nuestro sello o recomendaciones que llegan al programa. Hemos estado con ensambles de cuerdas, solistas, grupos de cámara, nuestros elencos artísticos, entre otras composiciones de artistas nacionales. Sintonicen entonces lunes y viernes a las 21 horas aquí en Radio USACH. Les esperamos. Estamos de regreso en Línea 1. 8:38. Alejandro Guille, ¿te parece que recordemos la pregunta del día en relación a lo que fue tú decías, primer foro o debate que se vio ahí en Frutillar en el contexto del Salmón Summit 2025, donde estuvieron los tres todavía liderazgo, ¿no?, de las encuestas en la carrera presidencial, Janet Jara, por supuesto José Antonio Kast y Evelyn Matei? ¿Cómo dice nuestra canción? No sé cómo dice nuestra canción, pero lo cierto es que la pregunta la apuntamos a lo que más llamó la atención fue Evelyn Matei, porque no confrontó a los otros candidatos, más bien como que estuvo aparte.
poniendo sus puntos, pero sin referirse ni a Kast ni a Jara, mientras los otros dos sean más o menos duros. Un debate respetuoso, en todo caso, hasta con humor, qué sé yo. Entonces la pregunta es, esta nueva estrategia de Evelyn Matei, no sé si es de Evelyn o de Matei, pero uno, ella está buscando irse al centro. Dos, en realidad está reaccionando por desgaste, por todo lo que ha recibido. Sí. Y tercero, con esa estrategia se queda en el tercer lugar porque no marca un cambio de la aguja. Así es. Esas son las opciones en relación a nuestra pregunta del día que puedes responder en @SantiagoTV, @Radio Usach. Y brevemente quiero ver cómo está la temperatura. A ver si subió. Partimos con 7. Mira, se mantiene igual, básicamente. 7,2 grados tenemos a esta hora, esperando solo 17 para esta jornada. Las callecitas, a ver si hay algo. Oye, el metro se ha portado bien, últimamente. No ha fallado. No ha fallado la línea 1, por lo menos la línea 1 que es la que yo uso con... ¿Te acuerdas del semáforo? Sí, lo arreglaron. No te puedo creer. Ay, me pongo contenta por ti, Alejandro. Esas campañas que uno empieza a arreglar en el ¿Te semáforo. escucharon? Se arregló No sé quién te escuchó, pero a lo mejor fue la ministra Jessica López, que estuvo también tan sólida con nosotros cuando conversamos con ella. ¿Habrá sido? Puede ser. No sé quién habrá sido, pero te alguien felicito. dio la orden y arreglaron el semáforo. Te cambió la travesía o el viaje acá a la universidad. Porque además están haciendo obras ahí de reparación de la Alameda, la pista de los ciclistas, un montón de obras. Esto era con Vergara, ¿no es cierto? Sí, con Vergara. Sí, con Vergara. Oye, estás contenta. Estoy contenta. Bueno, entonces es como un logro ciudadano. ¿Cómo te lo explico? Me pongo contenta por ti. Ya brevemente, hace 4 minutos, en Conchalí dice que se mantiene procedimiento por choque de vehículo contra poste, registrado durante la madrugada en calle Huechuraba con Rupanco. Y la estructura fracturada presenta peligro de caída. Ojo en ese punto. Y antes de ir a nuestra entrevista, brevemente, mira, Ale, aquí cuando quieras escuchar, aprieta el botoncito. Está habilitada la salida de la vía expresa, la ruta 5 al norte. ¿Te acuerdas que le habíamos comentado? Hacia Manuel Rodríguez, altura de Alameda. Terminó el procedimiento por accidente y la rampa totalmente disponible. 8:41. Un diálogo a fondo. Entrevistas en Línea 1. Daniela, hace un par de años atrás leí un artículo de investigación que contaba varias historias de gente que vive en comunas que están con serios problemas sociales, de infraestructura. Y aquí particularmente, esto en la quinta región, no recuerdo bien la localidad, porque son varias las que están afectadas y no tienen agua potable. Terrible. Entonces es la historia de una adolescente, niñita, que en su casa no había agua y en su colegio tampoco. Y explicaba el drama de lo que era el aseo genital. Bueno, esta realidad la viven 1.800.000 niños o niñas en Chile de distintos tipos y distintos grados, pero es la realidad de la carencia básica de condiciones de vida. En alguna parte del agua, en la otra la calidad de la casa, que se llueve, que no se llueve, que pasa el frío, que no pasa el frío, que no tiene servicios básicos. Esa realidad que quedó en evidencia en un estudio que se hizo Niñez y Vivienda. Así es, no, dramático ese ejemplo y llama mucho la atención, además que en pleno siglo XXI estamos con inteligencia artificial y en personas que no tengan agua potable. El observatorio, como tú decías, Niñez, de la Fundación Colunga, junto a Déficit Cero, presentó la Agenda Niñez y Vivienda, un estudio que analiza las condiciones habitacionales desde la mirada de niñas y niños y que revela datos preocupantes como la crisis de vivienda impacta en su bienestar. Y entre los principales hallazgos basados en datos como la encuesta CACEN 2022, identificó que un 40% de ellos en nuestro país tiene un problema habitacional. Afecta directamente, obviamente a la salud, al aprendizaje y sus relaciones de cuidado. Por eso vamos a conversar esta mañana con Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga. Paloma, muy buenos días. Hola, buenos días Daniela, buenos días Alejandro. Buenos días Paloma. Oiga, las cifras son realmente impresionantes, la de niños y niñas chilenos que tienen algún problema grave asociado a sus condiciones de habitación, de su casa, de su entorno inmediato, de su barrio. ¿Cómo es esto? Esa cifra del 40% es una cifra que sintetiza un poco todo lo que vimos en el informe, que tiene que ver con la vivienda adecuada. ¿Ya? Nosotros en este informe tomamos este concepto de la vivienda adecuada, que es como lo que las Naciones Unidas y en el fondo lo que los consensos internacionales nos dicen que es una buena vivienda para
tanto como los adultos como niñas y niños. Y una vivienda adecuada, ¿cierto? Es una vivienda que es segura, que en el fondo no nos van a echar, que tenemos contratos, ¿cierto? Disponibilidad de los servicios básicos, como hablaban antes, del agua, la luz, los sistemas de desagüe, ¿cierto? La asequibilidad, que es como un concepto que ha surgido con más fuerza el último tiempo, que tiene que ver con que la vivienda sea de un valor razonable, que me permita, después de pagar la vivienda, tener recursos económicos para los otros bienes y servicios que necesito, y en eso el estándar es de un 30% de los ingresos de la familia, o que no cueste, o que tras pagar el arriendo o dividendo no quede bajo la línea de la pobreza. La habitabilidad, que es el hacinamiento, ¿cierto? Y la seguridad de la casa, y la ubicación. Entonces nosotros analizamos cada una de estas dimensiones por separado y luego vimos en el fondo cuántos niños y niñas en Chile tenían al menos uno de estos problemas. O sea, problemas tanto en la infraestructura del hogar como en el alto costo de las viviendas. Es bien impresionante y me imagino que se debe concentrar en ciertas regiones, ¿no? Esta problemática, ¿o es de manera uniforme a lo largo del territorio, Paloma? No, vemos muchos problemas en la macrozona norte, y ahí se ven problemas, bueno, en términos de la materialidad de las viviendas, que son al final los problemas más tangibles, ¿cierto? Literal. Como decía Alejandro en el ejemplo de eso de no tener agua, que afecta día a día a las niñas y los niños y su familia. Ese tipo de problemas de acceso a servicios básicos, de materialidad, se viven con mayor intensidad en el norte, en Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama. Y en esa zona también es donde vemos la expresión quizás más cruda de este déficit habitacional, que es la cantidad de niñas y niños viviendo en campamento. Esta es una cifra que nosotros recopilamos en este informe, que viene tanto del MIMBU como de Techo, que ellos levantan estas cifras. No coinciden estos dos organismos en el número, pero sí en este aumento de la población viviendo en campamento en los últimos 5 años. Y para darles un ejemplo, en Tarapacá, un 10% de los niños que viven en esa región viven en campamento. O sea, estamos hablando de 1 de cada 10. Mientras que en otras regiones el porcentaje es menor, aunque por ejemplo en Valparaíso, aunque es un 5% de los niños de la región, es la región que tiene más niños y niñas viviendo en esta situación, que son 21.000. Ahora hay la otra zona que también, bueno, como les decía, entonces está el norte, que se ve bien afectado por temas de materialidad, acceso a servicios básicos, y por otro lado las zonas rurales en general también vemos mayores problemas tanto en la materialidad como en el acceso a servicios básicos. En las zonas urbanas los temas de materialidad y de acceso a servicios básicos son 5 veces más altos que en las zonas urbanas. Sí. Ahora es curioso que estos fenómenos ocurran en el caso, por ejemplo, de Antofagasta, que es probablemente la región que proporciona el número de habitantes mayor aporte hacia el PIB del país, con la minería. En las tantas paradojas de nuestro una país. de las zonas donde la pobreza es más atroz. Este centralismo, ¿qué explica que haya zonas tan atrás? Porque no son las zonas rurales tradicionales donde es la pobreza, no, ahí en el norte es la riqueza al lado de la pobreza extrema. Claro, y ahí hay distintos fenómenos que ocurren. Bueno, lo que dices tú, Alejandro, esta desigualdad estructural que tenemos en Chile, que a veces dejamos de ver, y nosotros en ese sentido visibilizamos la cara más cruda de esa desigualdad, que es al final cómo inician las vidas de las personas, de las niñas y los niños, que porque nacieron en un lugar, estas condiciones van a determinar de alguna manera sus trayectorias de vida, ¿cierto? En el norte vemos un problema que tiene que ver, ¿cierto?, con la migración, que ese es otro de los hallazgos del estudio, que las niñas y los niños migrantes hoy día en Chile viven una realidad mucho más difícil que las niñas y los niños chilenos. Y para nosotros esto es de especial preocupación. ¿Por qué? Porque al final todos los niños y las niñas tienen los mismos derechos independiente de su país de nacimiento. Muchos de estos niños van a vivir toda su infancia en Chile probablemente, y quizás también van a vivir su adultez en Chile. Entonces, con estas inequidades que acá se grafican en temas de las condiciones materiales en que viven,
estamos generando al final distintos tipos de ciudadanos, ¿cierto?, de primera clase, y eso para nosotros se grafica muy bien en estos datos de vivienda, de cómo en el fondo estamos generando estas inequidades desde la cuna, desde los primeros años. Respecto y el también... otro tema Sí, que aparece, ¿cierto?, es que, bueno, los campamentos, ¿cierto?, muchas veces son una estrategia para poder acceder a la vivienda en aquellos lugares donde están las oportunidades de trabajo. Entonces, obviamente en regiones, ¿cierto?, que quizás como Antofagasta, que hay oportunidades, las personas van a buscar un sustento y se van a buscar para su familia, ¿cierto?, para sus hijos, y se instalan en estos lugares que pueden haber más oportunidades para acceder, ¿cierto?, a empleos y de distintas formas. Entonces, eso también explica de alguna manera por qué los campamentos se concentran en zonas urbanas, donde quizás hay menos espacio, pero hay más oportunidades de generar ingresos de alguna manera. Paloma del Villar, ya que hablas del espacio y en pos del tiempo, porque estamos a pocos minutos de finalizar el programa, ¿qué datos arroja el estudio en relación al hacinamiento y al no contar, por ejemplo, con una cama exclusiva? Que ya sabemos que eso genera problemas tan graves, dolorosos o flagelos como es el abuso sexual. Sí, el hacinamiento, si bien en Chile alcanza su cifra mínima histórica, aún afecta a un 13% de las niñas y niños en Chile, y hay un 4%, que son alrededor de 153.000, que viven en hacinamiento crítico, es decir, con 3,5 más personas por dormitorio en una casa. Y otra cifra de la cual se habla poco y que nosotros visibilizamos en este estudio tiene que ver con, porque una cosa es cuántos habitantes hay por dormitorio y otra cosa es cómo se distribuyen esos dormitorios, y un ejemplo muy tangible es el tema de la cama. Y el dato que usamos de la encuesta de vulnerabilidad escolar es que un 26% de los alumnos de prekinder y kinder en Chile no tiene cama de uso exclusivo, y un 6% de los estudiantes de primero medio. Esto en campamento obviamente es mucho más alto. Lo que nos habla, ¿cierto?, ya del uso del espacio cotidiano, ya no es solo la pieza, es la cama, el espacio para el descanso, y eso obviamente nos refleja una condición crítica que afecta el descanso, afecta también el rendimiento académico, ¿cierto?, el bienestar emocional y un montón de cosas que afectan el día a día de esta familia y de estos niños. Bien, pues Paloma, muchas gracias por comentarnos de este estudio que es importante presentar, hacerlo público para que ahora que estamos en campaña los candidatos vayan tomando banderas de temas que... No han dicho nada sobre esto todavía. Bueno, de varias cosas no han dicho nada. Claro, porque muchos hablan de crecer, obvio que hay que crecer, pero también cómo se crece, cómo resolvemos los problemas sociales, porque bajemos el gasto social, pero bueno, ¿qué es lo que van a bajar? Y ya que estamos hablando de los candidatos, Paloma, así como lo hizo la Sociedad Nacional de Agricultura, la SNA, y ayer conversamos con Ignacio Walker presentando propuestas, ¿ustedes como Colunga se han acercado a alguno de los candidatos o candidatas? Sí, nosotros tenemos un documento que está disponible en nuestra página web que es justamente de eso, de propuestas para la niñez. Y nosotros, bueno, hemos hecho trabajo de acercamiento a algunos candidatos. Estamos en esa misión este año. Nosotros queremos que la niñez esté en el centro de las campañas. Y para eso tenemos propuestas, tenemos estos documentos y queremos de aquí a las elecciones en el fondo generar distintas acciones de incidencia. Así que eso es parte de nuestra misión, lo estamos haciendo, pero obviamente necesitamos aquí que toda la ciudadanía ponga este tema de frente, porque como dicen ustedes, es muy importante el crecimiento, pero cómo crecemos y cómo vamos a crecer si estamos dejando a las niñas y a los niños atrás. Por supuesto. Ellos son en el fondo el presente de nuestra sociedad y también el futuro, y si no los ponemos en el centro, el crecimiento se ve bien difícil. Bueno, muchas gracias por haber conversado con nosotros, Paloma del Villar, directora del Observatorio de la Niñez de Fundación Colunga. Un abrazo grande y bueno, seguiremos aquí con el espacio de Línea 1 disponible para ustedes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Chao. Paloma. 8:55. Las noticias que marcarán la jornada. Ahora, la agenda del día. Agenda del día. A las 11 de la mañana en Valparaíso, solemne ceremonia donde el Congreso da cuenta de su gestión.
tanto la Cámara de Diputados como el Senado, cuenta pública, ¿no? Y por supuesto va el presidente de la República, Gabriel Boric. Y a las 5 de la tarde se lleva a cabo una reunión de secretarios generales de partidos oficialistas. Y ya que estamos hablando de partidos, pero en otra cancha, ¿qué pasa a las 6 de la tarde? A las 18 horas, 6 de la tarde, a las 6 en punto, Palestino enfrenta a Bolívar por Copa Sudamericana. Ya, que nos vaya bien, como dicen por ahí. Claro. Bueno, vamos con los resultados de la pregunta del día. Ayer se realizó el primer cara a cara entre los presidenciables en Frutillar. Matei evitó confrontar a los otros candidatos, Jara y Kast, y le preguntamos a nuestro público qué opina de esta estrategia. ¿Los resultados? Bueno, un 18% dice que eso lo consolida la posición en tercer lugar. Un 36% dice que es parte de su desgaste y un 46% afirma que está buscando acercarse al centro. Bien repartidito esta vez. Sí. De un cuanto hay. Dicho eso, nos despedimos, agradecemos su sintonía. Recuerden, todos los días desde las 7:30 y hasta las 9 horas, Línea 1, donde somos dos, aquí con Alejandro Guillé, y nos despedimos con agradables a esta altura, 8,2 grados. Y viene Rodrigo Alcaíno con Enlace USACH. Así es. Con muy buenas noticias de lo que hace nuestra universidad, que es mucho más de lo que cualquiera cree. Nos vamos, buenos días. Que les vaya bien, chao. Información, análisis y entrevistas. Profundidad con una mirada panorámica en Línea 1.